pero no habrá acuerdo. La entrevista, que durará 7 horas, se saldará con un fracaso. En un intento por convencerle, Hitler encarga a Mussolini que hable con Franco, pero también fracasa. El régimen franquista recupera el entusiasmo por la Alemania nazi cuando Hitler invade la Rusia de Stalin, a quien los falangistas consideran el principal responsable de nuestra guerra civil. Franco autoriza la formación de una fuerza militar de voluntarios, la División Azul, para enviarla al frente ruso en ayuda de Alemania. España entra de esta forma en la contienda europea sin haber declarado la guerra. Durante 2 años, 47.000 españoles lucharán en el frente ruso, encuadrados en la División Azul. La dramática escasez de alimentos en la España de posguerra hace florecer un colosal tráfico ilegal de víveres. Es el llamado extraperlo, que abastece el mercado negro. Nada más acabar la guerra, el Estado ha implantado el racionamiento para tratar de garantizar la pura supervivencia de la población. Pero los más pudientes acuden al mercado negro para completar esas cantidades mínimas de alimentos que se pueden obtener con la cartilla de racionamiento. La lucha contra el hambre y la miseria es el afán primordial de los españoles de los años 40. La pésima alimentación y las ínfimas condiciones de vida provocarán durante toda la década una gran mortandad a causa del tifus y la tuberculosis. Con la liberación de París, en el verano del 44, se acerca el fin de la Guerra Mundial. La derrota del fascismo en Europa alienta la esperanza de los republicanos españoles en el exilio. Muchos de ellos han participado en Francia activamente en la resistencia contra el nazismo. El Partido Comunista, que confía en recibir ayuda por parte de los gobiernos aliados, organiza ese mismo otoño una operación para liberar a España de las garras del franquismo. 4.000 guerrilleros entran clandestinamente en el país por el Valle de Arán con ese objetivo, pero la operación se salda con un rotundo fracaso. Sin embargo, en el interior de España se mantiene viva otra clase de resistencia, la de los maquis. Son unos 7.000 hombres que al terminar la guerra se habían refugiado en los montes de todo el país. Desde allí, sostienen durante toda la década de los 40 una silenciosa lucha de guerrillas contra el régimen. Muchos de ellos caerán abatidos por la Guardia Civil. Tras la victoria de los aliados, el régimen de Franco pasa a ser el único fascismo que, habiendo apoyado a Hitler, sobrevive en Europa. La soledad internacional del franquismo se hace patente en 1946. Ese año, las Naciones Unidas niegan a España la entrada en su organización y recomiendan, además, a los países miembros que rompan relaciones con el régimen franquista. Inmediatamente, los embajadores abandonan uno tras otro Madrid. Francia cierra su frontera con España. El régimen de Franco queda totalmente aislado del exterior. El gobierno español reacciona organizando una manifestación patriótica ante el Palacio Real para demostrar ante el mundo el respaldo popular al régimen.
La nueva situación internacional obliga a Franco a modificar su política. Los falangistas pierden protagonismo en el gobierno y los católicos lo ganan. El régimen pretende distanciarse del fascismo derrotado a base de acentuar su carácter católico. Las procesiones, las concentraciones religiosas y los ejercicios espirituales se celebran masivamente en todo el país. Para el régimen es una necesidad de política interna, pero es también una reafirmación frente al rechazo exterior. Son los años del nacionalcatolicismo. La falange, en consecuencia, pierde algunos símbolos de su poder. El saludo fascista, con el brazo en alto, deja de ser saludo nacional. Además, el partido único, Falange Española Tradicionalista, pasa a ser llamado genéricamente el Movimiento. ¡Arriba España! En la prisión de Porlier y durante la Navidad se celebra una misa que oyen todos los reclusos y a la que asiste el ministro de Justicia, don Eduardo Aunós. La mala situación internacional del régimen tiene consecuencias internas. La feroz represión de los primeros años de posguerra se suaviza y el número de presos desciende. El último decreto de libertad condicional abre las puertas de las cárceles para numerosos condenados que se reúnen emocionadamente con sus familias. Con este decreto ha quedado resuelto el problema penitenciario y no quedará en las cárceles más población penal que la que habitualmente existía con anterioridad al 18 de julio de 1936. Muchos de los presos que ahora salen en libertad han pasado por campos de trabajo para reducir sus penas. De ellos, unos 20.000 han estado aquí, en Cuelgamuros, excavando el interior de la montaña para construir el Valle de los Caídos, un gran mausoleo en memoria de las víctimas de la Guerra Civil. La idea del propio Franco se puso en marcha en 1940. En su estrategia para ganar una cierta legitimidad, el gobierno organiza en 1947 un referéndum. Se trata de aprobar una ley de gran importancia para el futuro del régimen, la Ley de Sucesión. España se constituye en reino, aunque sin rey. Franco es definido como jefe vitalicio del Estado y se le reconoce el derecho a elegir a su sucesor. La ley es aprobada por el 93% de los votantes. Es el primer pucherazo de la historia del régimen. Un año después de aprobada la ley de sucesión, el príncipe don Juan Carlos, hijo primogénito de don Juan de Borbón, titular de los derechos dinásticos de la Casa Real, viaja de Estoril a Madrid. El príncipe tiene 10 años. A pesar de las malas relaciones entre Franco y don Juan, ambos han acordado que Juan Carlos venga a estudiar a España. El problema de la falta de alimentos se hace dramático a causa de la sequía que devasta el campo español durante los años 44, 45 y 46, los más secos del siglo. La pertinaz sequía es la recurrente expresión que utiliza el régimen para justificar la escasez de pan. La falta de trigo en una situación de aislamiento internacional endurece el racionamiento. El extraperlo se generaliza y los precios se doblan en pocos meses, pero los salarios permanecen estables. Es tanto el descontento social que el propio régimen organiza en 1948 una manifestación contra el extraperlo al que culpa de la escasez. Las penurias y la mala situación de los trabajadores
son aprovechadas por el gobierno vasco en el exilio para convocar una huelga en la industria vizcaína el 1 de mayo de 1947. La huelga, que constituye un éxito, es seguida por 50.000 obreros. El gobierno envía al ejército para reprimir a los huelguistas. 4.000 obreros son detenidos.